compartir. El tema de hoy es un tema que es, no sé cómo explicarles, deberíamos hablar en mucho tiempo. Se los he tratado de resumir en poco tiempo. ¿Qué cosas he tratado de resumir en poco tiempo? Las experiencias, lo que se ha podido, digamos, verificar a lo largo del tiempo en evidencia de la pandemia del COVID, y que me ha dejado muchísima enseñanza. Y ni el más, ni el más, no sé cómo explicarles, de los que están presentes acá se podría dar cuenta de lo que hemos pasado en situaciones nunca antes vistas. Para mí ha sido un desafío personal, familiar, profesional, el enfrentarme a un enemigo invisible, esta guerra que está por terminar, creo, aunque sigue habiendo todavía circulación del virus y vamos a conversar algo al respecto. Me refiero al COVID-19, donde me han pasado muchas cosas. Creo que siempre trato de comentarles a mis alumnos, muchos de mis exalumnos, en 2020, 2021, hemos pasado por vía Zoom desde las habitaciones de mis pacientes. Ellos veían lo que hacía. Y me parece un poco triste el silencio de ellos con respecto a no hablar, a no mencionar su experiencia que han vivido. Obviamente es muy traumático. Considero que es parte de la psicología del individuo el tratar de olvidar situaciones de estrés tan graves. Creo que todos hemos perdido a una persona por, por este virus. Nunca pensaba que podía llegar a tal magnitud. Si algún momento podemos hacer algún tipo de charla. He estado en primera, segunda, tercera línea. Me ha tocado comandar la Sociedad Boliviana de Neumología justo cuando empezaba todo esto. Estaba en el ojo de la tormenta. He tratado de hacer lo mejor posible. Tengo mucho que contarles, pero he tratado de resumir el tema, porque sé que, además de todo en este mundo, y me estoy dando cuenta con mucha preocupación y tristeza el perfil de personas que están saliendo de mi universidad, que tanto adoro, que es San Simón. No quiero entrar en particularizaciones, pero por culpa de algunos, pecan todos. Muy aparte de todo esto, porque se supone que también uno ha quedado con mucho estigma, mucha presión, muy cansado. Primera vez que comprendo a los que han ido a una guerra. Me refiero a los beneméritos, cuando llegan a su país después de haber ofrendado su vida por la vida de sus semejantes. Todo sigue igual para muchos, y es más, somos perseguidos para otros. Imagínense ustedes. En este contexto, Abner me está queriendo comunicarse conmigo, no sé, allá. En algún momento podríamos tener una charla. Yo tengo pendiente el escribir un libro, porque sí son cosas dramáticas y también muy apasionantes los que he vivido, que voy a tratar de resumirles en esta charla. No pensé que después de haber vivido la influenza, pensé haber vivido lo que he vivido con el COVID. No se les puedo decir nada. He quedado muy sensible, pero los he perdonado a todos, a todos. Eso no quiere decir que uno sea tonto. Siempre se los digo. No, creo que el ser médico es, más allá de cualquier situación, una profesión que bien
pocos pueden calzarse el llamado guardapolvo blanco y hacer congruentemente lo que uno piensa, siente y actúa, solamente como te manda en ese momento tu mente, tu conocimiento, sin salir herido, sin morir en el intento. Y si algo ha pasado, pues ha sido conocer a las personas. Eso he aprendido mucho. Conocer al ser humano, conocer el miedo del ser humano, más allá de ello, que ya lo conocía. Pánico, conocer la traición de superiores, conocer la traición de mandos igual, y de abajo la estupidez humana, pero gentes que son muy, muy valiosas en el mundo, las he conocido y creo que realmente son ángeles, que son olvidados, son maltratados todos los días en este hermoso país en el que vivimos. Si alguno de ustedes, Stephanie o alguien, quisiera tener una serie de charlas de estas, pues estoy gustoso. Si no, paso. Normalmente a la gente le gusta ver, suele tener cierto grado de perversidad, hasta que nos toca vivir en carne propia cierta situación, pero la mente olvida. Y cuando la mente olvida, que olvide lo malo, no puede olvidar cosas buenas, y lo más triste es que no puede dejar de mencionar qué situaciones han llevado a mayores o menores desenlaces. Y como tenemos cierto tipo de, ahora, estos días, problemas de todo tipo sociopolítico, debo mencionarles que la salud está pésima en muchos aspectos. Personalmente, en vez de trabajar 3 horas, trabajo 5 horas. ¿Por qué? Porque mi conciencia lo dice, porque me he vuelto mucho más humano, porque no puedo irme a mi casa si no termino papeles, inclusive papeles que tienen que ver con el desenvolvimiento de un diagnóstico y de una toma de decisiones terapéuticas que inciden en un desenlace que puede ser de un familiar suyo. Siempre alguien va a ser un familiar de alguien, ¿no ven? No podemos complacer a la gente. La medicina que complace es una medicina mediocre. La medicina en el comercial es una medicina detestable. Y la medicina indiferente es propia de gentes que no deberían ser médicos. Hay mucha negligencia, hay mucha imprudencia, hay mucha impericia y hay mucho intrusismo. Y en esta pandemia ha habido un pandemonium de intrusismo, pero no había otra. Es como en Rusia en este momento hay una convocatoria a todos los de 30 años o 33 años en adelante que hayan cursado el servicio militar, vayan a la guerra. Muchos han huido del país y otros están yendo a la guerra. Lo mismo, teníamos que ir todos los médicos a la guerra, ¿no? Y ahí uno conoce las actitudes de las personas, como algunos se ocultan bajo la cama, se inventan enfermedades, nos mandan al frente, no te conocen. Gracias a Dios tengo un soporte familiar brutal, que es lo que me ha permitido trabajar. Creo que es excelente. Para mí ha sido mi mundial de Qatar. Como persona, como profesional, he recibido las humillaciones más grandes del mundo, pero mi ego, ¿no? Mi espíritu de servicio nunca. Todo lo contrario, está arriba. Y por eso es que me quedo más horas con los pacientes. Los pacientes impacientes, ¿no? Que piensan que el doctor tiene delivery o es un vendedor de cuñapé o de pollito al espiero, ¿no? Que tiene que ser rápido. Pero ese contexto se va rápidamente cuando algo pasa en su familia con la salud. Y el ser humano, el boliviano en líneas generales, no está preparado, no tiene educación en salud, se va de un extremo al otro, ¿no? Y piensan que lo caro es lo mejor, y siguen y van a seguir siendo así, ni modo. Pero ustedes, que van a formar parte del próximo equipo de profesionales, los mejores probablemente formen parte de la solución, y los mejores que no tengan actitud van a ser
igualmente partes del problema, la falta de actitud, la falta de valentía, la falta de solidaridad, la, bueno, cosas buenas y malas uno ha vivido. Después de esta introducción, que para mí es menester decírselos porque sé que muchos viven un mundito muy chiquito, personal, introspectivo, que desconocen y lastima eso bastante a todos los que han podido hacer un granito de arena en la salud en Bolivia. ¿Por qué? Porque un pueblo que no reconoce la historia y no conoce lo que ha pasado antes, o se hace el que no ve y ve lo que solamente le conviene, entonces está destinado a grandes derrotas. Y eso me preocupa de mi pueblo boliviano. Con esto del COVID estoy mencionando. Paso a presentar y ustedes me dirán si se ve. Y voy a empezar esto mencionando. Stephanie, ¿se ve? Gracias. Vamos en Año Nuevo del 2019 y empezó una noticia que rápidamente escuchábamos y siempre pasábamos de un lado al otro cuando en el continente asiático aparecía un virus o en el continente de África aparecía otro virus por ahí, y decíamos que esto pasa allá y aquí no pasa nada. Pero empezaron a aparecer los primeros casos en el mercado de Wuhan, de comida exótica, China, con un cuadro clínico de personas que tenían fiebre alta y rápidamente dificultad respiratoria y se documentó neumonías atípicas. Se empezó a detectar 27 casos del síndrome respiratorio en Wuhan un día. El 1 de enero, el mercado ya fue clausurado. El 7 de enero se identificó el agente. Era un virus de coronavirus que era nuevo y se llamó nCoV, nuevo coronavirus. El 12 de enero, los casos aumentan a 41 y se informa la primera muerte, es decir, antes de las 2 semanas ya falleció el paciente. Tenía comorbilidades. Y vamos a ver un poco la línea de tiempo del inicio de este virus fundacional que se llama el COVID-19, donde empezó esta neumonía y fíjense todo lo que les estaba comentando, ya empezó a secuenciarse el virus, nuevo coronavirus, del SARS, que viene de la palabra síndrome agudo respiratorio y severo, ¿ya? Que ya tuvo un problema epidémico localizado muchos años atrás, que lo vamos a mencionar también. El 20 de enero empezó a verse una transmisión humana, porque ya empezó a haber demasiados casos. De hecho, hasta el 23 de enero se cerró la ciudad de Wuhan. El 30 de enero, la organización lo encontró coronavirus disease 19. De ahí viene COVID-19. La enfermedad es el síndrome agudo respiratorio y severo producido por un coronavirus, ¿no? El nuevo coronavirus, que se llamó SARS-CoV-2 y que se encontró la estructura del mismo ya al otro mes, el 19 de febrero. Para ese entonces ya había brotes fuera de China, donde empezó en Corea del Sur y luego en Italia, Alemania y España. Todavía estaba en China. Y no sé si recuerdan ustedes, pero hubo un partido clave de la Europa League entre el Atalanta y el Sevilla, donde se tenía que jugar en la ciudad de Atalanta, pero se fueron, creo, a Milán, si mal no recuerdo, y ahí empezó la explosión de casos en Europa. Y una gran, digamos, cantidad de pacientes que sobrepasaron estos países, ¿no? Sobre todo Italia y España, también Alemania. Ya el 11 de marzo, el Tedros declaró la pandemia.
Y hay mucho por hablar, pero he tratado de sintetizar en estos cuadros. ¿Cómo empezó esta zoonosis? ¿Por qué zoonosis? Porque se supone que el hospedador natural era el murciélago y hubo una mutación muy parecida a lo que pasa con la influenza, un animal desconocido que después se empezó a ver que podría ser el pangolín u otro tipo de animales de huéspedes eh, de la región, y estos transmitían al humano, y después del humano, por estos grandes cambios, reordenamiento genético, empezó a producirse la transmisión humano-humano. Entonces se vio esto que se llama salto interespecie, ¿verdad? Y aquí podemos ver el tamaño de la mutación y replicación de este ARN virus, que se presenta importantemente en este tipo de virus más que en el ADN virus, ¿de acuerdo? Y mucho menos en bacterias y otras que se llaman microbios eucariotas. Después vamos a tener, como les dije, si quieren ustedes, tengo tantísima información porque he dado muchísimas charlas, he invertido demasiado en mi capacitación y bueno, les comentaré después que he comprado 7 cánulas nasales de alto flujo que han sido mi artillería que me ha permitido salvar a cientos. ¿Por qué no? La verdad es que no tengo contado de pacientes. ¿Qué es el coronavirus? Es el beta coronavirus, ¿no?, del grupo de Riboviriae, que tiene toda esta clasificación de virus y estos géneros, alfa, beta, gamma y delta, el que conocemos ahora, el coronavirus es beta. Veamos esto, que, como les dije ayer, ya habían infecciones, o antes de ayer, perdón, de resfríos comunes por estas variantes 4, 2 alfas y 2 betas, y que producen resfríos comunes con rara opción de tener neumonía atípica leve y sobreinfección bacteriana. Entonces, estos tienen baja patogenicidad, pero el siglo XXI, se caracteriza, bueno, estos circulaban todavía, estos de baja patogenicidad. Los de alta patogenicidad se empezaron a descubrir este siglo y, como les decía yo, empezó con el SARS-CoV-1, beta coronavirus, el MERS-CoV, beta coronavirus, y más este otro que también es un beta coronavirus. ¿Cómo se descubrió esto? Esta estructura tiene un núcleo de ARN, obviamente, pero tiene una cápsula esférica que tiene justamente algunas estructuras proteicas fundamentales, como el spike, la punta, la espina, ¿no es así? Su envoltura, su membrana y el núcleo. El núcleo que estaba ahí justamente, el ARN viral. Como antecedentes, podemos decir que en mismo China, 2002, apareció este betacoronavirus llamado SARS-CoV-1, que produjo 10% de mortalidad. Había como 8,000 casos, de los cuales menos de 1,000 murieron en 32 países. No fue solamente en China. Estaba pensándose que esto se iba a diseminar y de pronto, ¡pam!, bajó y terminó esto que no fue pandemia, pero era un brote epidémico. El índice de transmisibilidad, una persona enferma transmitía a 1.8 a 2.5 personas a su alrededor, el R0, llamado así. El MERS, que es otro SARS del Medio Oriente, se presentó con 2,494 casos, de los cuales 35% tenía más letalidad, fallecieron. Y esto se produjo justamente en el Medio Oriente, en 27 países, y también amenazaba a expandirse, y de pronto paró la pandemia. Un R0 que iba menos contagioso, de 0,3 a 1.3, a una persona y media prácticamente, pero una alta letalidad. Este coronavirus no es tan extraño como les mencioné el otro día, no solamente en infecciones de vías aéreas superiores, sino
en neumonías. Por ejemplo, esta publicación del 2015, donde se hizo un estudio amplio de PCRs para detectar patógenos en neumonía, ¿no ven? Y se vio que los virus son muy frecuentes, productores de neumonías virales, mismo rinovirus, les hablé ayer, influenza, ni hablarlo, Streptococcus pneumoniae, y hablaremos mañana, metaneumovirus, sobre todo en niños y en pacientes mayores, sincitial respiratorio, que me acaba de decir un doctor que estamos también con una elevada incidencia, para influenza, que también estamos con elevada incidencia esta temporada, y ahí venía como, digamos, en séptimo lugar, el coronavirus, las variantes de baja patogenicidad. Entonces no es tan extraño lo que ocurre. Este nuevo patógeno, beta coronavirus, fíjense ustedes, toda la probabilidad de tener este virus en el campo de la virología fue espectacular. Lo que tratamos de aprender y hasta ahora no nos ha fijado porque no somos expertos. Pero fíjense que el SARS-CoV-2 tenía cierto tipo de clados, se llaman, ¿ya? Variantes, y a los que normalmente estaban circulando antiguamente. La representación esquemática y análisis filogenético de este novel coronavirus y genomas de beta coronavirus se pueden ver acá justamente en de Wuhan, en las partículas, sobre todo del spike. El spike que le permite unirse al receptor AC2 en las células. Mala noticia, porque el receptor AC2 hay en todas las células, ¿ok? No es solamente del aparato respiratorio. Y ahí había algo además que le permitía cortar a este spike y entrar rápidamente a través de una molécula que se llama proteinserasa transmembrana, proteinserina transmembrana, rápidamente al interior de la célula. Entonces ahí vemos sus diferentes componentes de material genético de virus que se llama fundacional o inicial o original de Wuhan. Se van viendo un poco más allá el análisis ya amplificado del genoma de la partícula viral spike, y van viendo sus diferentes componentes y la diferencia del SARS-CoV-2 con respecto al SARS-CoV-1 y al MERS-CoV. Entonces, la cantidad de genomas, posición y la conformación del spike. Fíjense ustedes en estas 32 aumentos de potencia en imagen, cómo se ve justamente este spike. Este spike que le permitía justamente unirse al epitelio, en el caso de la vía respiratoria, porque es un virus respiratorio. En su momento hubo tanta desinformación que nos sacaban de foco, y información sobrecargada que nos sacaban de foco. Podemos ver en un microscopio electrónico cómo se ven los coronavirus dentro y fuera de las células. Aquí, por ejemplo, está dentro del citoplasma de una célula. ¿Cómo ingresa? O el ciclo vital del SARS. Ingresa por la vía respiratoria y les dije que llega con esta conformación tan característica a unirse en receptores que están en todas las células, receptores de angiotensina 1, angiotensina 2, en realidad AC2, y a través de esta spike se unen a este receptor que tiene esta proteinserina transmembrana, que hace que facilite el ingreso, penetre el spike dentro de la célula, ¿ya? Liberando los endosomas, ¿no ven? Que tienen el material genético, sobre todo el ARN, haciendo estos pasos, ¿no? Es decir, la traslación del virus, la proteólisis del ARN, del material genético. Luego empieza a haber el llamado, la réplica del ARN, se empieza a copiar, luego entra al núcleo, en realidad al sistema endoplásmico rugoso, y ahí empiezan a ensamblarse estas réplicas
y que empiezan a tener ya su cápsula, se empiezan a liberar en forma de vesículas, ¿no? Después del ensamblaje y, caramba, son liberadas por exocitosis hacia la superficie. Y esto lo hace en una velocidad importantísima. Entonces, se puede ver justamente lo que va pasando con estas vesículas que luego por exocitosis son liberadas al exterior de la célula. La represión esquemática de la infección que produce injuria pulmonar rápida. ¿Por qué? Porque al unirse con el receptor AC2, había la posibilidad de que justamente había una down regulation de estos receptores AC2, una regulación hacia abajo, una vez que el virus se haya unido, lo cual facilitaba que además se exprese mejor este receptor y aumentaba la réplica viral. Y desafortunadamente teníamos la posibilidad de tener una tormenta inflamatoria rápida que luego explicaré más fácilmente qué es lo que hacía del virus al receptor produzca edema, produzca vasodilatación y produzca daño tisular rápidamente, ¿no ven? Una vez que el virus se haya unido a su, a su receptor. Había entonces el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2 y sabemos que la angiotensina 1, ¿ya?, al estar ocupado el receptor AC2, se acumulaba. Entonces, la angiotensina 1 y una variante de la angiotensina 1.7 son las que producían la inicial activación del macrófago. Había el síndrome de activación macrofágica, pero ya no más esta angiotensina 1 es el edema a nivel tisular y obviamente pulmonar. Dentro de esta patogénesis hemos hablado de que tanto el receptor como esta proteína serina transmembrana eran expresados una vez que entraba a la vía respiratoria, mayormente en las células bronquiales, pero no en cualquiera, en células bronquiales transitorias que se andan situando entre las células del epitelio bronquial ciliado y las Globular cells. Estas células transitorias eran las que tenían mayor tipo de expresión de estos receptores para unión con el virus, y es ahí donde además se sabe producían lo que vamos a ver a continuación, la mayor, digamos, presencia del angiotensinógeno o de la angiotensina 1, mayor daño tisular. Aquí podemos ingresar ya cuando el virus también llega al alveolo pulmonar, vemos lo que produce. Empieza a producir lo que se presenta en gran parte del síndrome del distrés respiratorio del adulto. Un acúmulo de células inicialmente de tipo neutrofílico que llegan rápidamente, macrófagos, que ustedes saben, los macrófagos son las células más importantes que están ahí como policías, el 90-95% de los espacios alveolares. Estos llamados residentes alveolares empiezan rápidamente a llamar a más macrófagos, ¿ya?, se activan y empieza a haber una liberación de sustancias que son metaloproteinasas y además empiezan a haber las llamadas interleuquinas, porque además hay una activación, ¿ya?, que tratan de llegar ahí mismo. Ya lo veré después cuál es el círculo vicioso que produce, donde estos linfocitos, macrófagos y sus sustancias van a producir una trasvasación de mayor líquido, de mayor células, y para colmo de males, también hay receptores en los capilares.
¿Y qué es lo que se producía en los capilares? Pues hay sustancias que permitían que el flujo de eritrocitos sea continuo, pero con esta activación de cierto tipo de sustancias enlentecían el glucocálix. El glucocálix que se daña por activación de estas sustancias proinflamatorias, se dañaba en los capilares y el flujo se enlentecía favoreciendo trombos llamados inflamatorios, porque además de eritrocitos había neutrofílico de macrófagos que estaban acudiendo al llamado de la activación macrófaga. Entonces, aquí, inicialmente, se pensó, fíjense ustedes, la publicación de junio, que esta microtrombosis que ocurre se producía también en grandes vasos, que después se vio que no es tan así, que sí había microtrombosis, y que, bueno, ya lo veremos, tenía que ver mucho con el manejo inicial de los pacientes. De hecho, habían dos tipos de fenotipos de presentación del distrés, un tipo L y un tipo high, un tipo leve, liviano y un tipo pesado en todo caso, donde el tipo L era más bien predominantemente el de tipo microtrombótico y el tipo H, de los distreses, que se presentaba en algún fenotipo de pacientes, había todo, ¿no? Había el edema, la celularidad y la microtrombosis, que era peor, digamos. Después se vio que todo este fenotipo, o tipo L y H, eran dependientes de la evolución del paciente y de otras situaciones que inclusive tienen que ver con la genética. El periodo de incubación es de 5 días. Estoy hablando de los virus fundacionales de Wuhan, con un rango de 2 a 14 días. Ya sabemos que ahora son mucho más cortos, todo. Se acorta el tiempo de incubación y el rango este que variaba hasta 14 días, ahora no pasa de 5 a 7 días. La presentación inicial que lo aprendimos es que el 80% de estos coronavirus y su enfermedad era de tipo leve a moderado, que no necesitaban hospitalización y que tan solo el 20% llegaban al hospital, de los cuales 15% requerían cuidados esenciales con oxigenoterapia. En cualquier momento hacían distrés, pero un 5% se presentaban críticamente enfermos y llegaban a terapia intensiva. Sobre esta pirámide se armó y se vio la epidemiología que íbamos a tener, los casos de posibles casos que íbamos a tener en Bolivia, por ejemplo. Se estimó cómo podíamos retrasar esto para armar nuestros hospitales con este 20% que iban a llegar, 15% a los hospitales, requerimiento de oxígeno, ventilación mecánica no invasiva, fármacos, camas hospitalarias, personal de salud y un 5% de terapia intensiva. Quiero pedirles un favor, estimados. Tengo un llamado de los cuales voy a tener que pedirles 5 minutos de su... Tengo un paciente crítico. Por favor, me aguardan ya. Bien, gracias por la tolerancia. ¿Cómo diagnosticábamos este virus? Pues esto nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque, a ver, creo que antes de esto, la mayor parte minimizaba las virosis. Y hasta ahora. Entonces, que la gente haya minimizado me parece bárbaro, pero que los doctores minimicen me parece ya una cosa negligente. Entonces, las pruebas diagnósticas tenían que ser hechas con hisopados de tipo respiratorio, ya lo vamos a ver cómo se hacen. Hasta ahora me doy cuenta que la gente no sabe hisopar, no sabe autohisoparse. Se hacen unos taladros en las fosas nasales que no tienen nada que ver con la técnica. Algunos alumnos que han rotado conmigo han visto cómo se hace el hisopado con el menor daño y con un buen rendimiento. El diagnóstico se hacía por detección del virus o de su respuesta inmune. En un principio, por la prueba de la detección por reacción en cadena polimerasa del virus, el RNA, en
hisopados nasofaringeos. Después se vio que también se pueden encontrar en el esputo y en lavados broncoalveolares a lo largo de la evolución del cuadro clínico, a un principio de la réplica viral nasofaringeo, con el paciente, si es que el paciente hacía neumonía en el esputo y si estaba intubado hacía un distrés en el lavado broncoalveolar, PCR en tiempo real. El antígeno viral después, con sus limitaciones, pero fantástico por el tiempo de realización y por el tamizaje rápido que nos podíamos hacer. Lamentablemente llegó no muy temprano, por si acaso. Los anticuerpos tenían muy rápida presentación en el cuerpo médico y empezaron a hacerse pruebas, estas pruebas de la gotita, de inmunocromatografía, y que pues caramba, lamentablemente el IgM, el anticuerpo, la respuesta inmune inicial, aparecía después de la primera semana. Pero en ese tiempo inicial de síntomas, pues salía negativo y ahí muchos tenían falsos negativos. ¿Por qué? Porque habían pocas pruebas iniciales de PCR y muchas de anticuerpos. Y muchos creían, no sabían en la temporalidad de inicio de síntomas ni la sensibilidad y especificidad de las pruebas. Entonces, esto es importante mencionar. Ahora, esta respuesta inmune solamente me permite a mí saber si el paciente tuvo un COVID reciente con el marcaje importante de IgG. Del hecho de cuando sale la inmunoglobulina E positiva, significa que ya han pasado 2 semanas o más del inicio del virus en el organismo y se supone que ya no contagia. Entonces, si aparecía IgM e IgG positivo en su momento, yo me quedaba tranquilo porque ya no era un paciente que debería aislarse, ya no contagiaba porque habían pasado más de 2 semanas. Y hasta que lleguen las pruebas del PCR, pues nos tranquilizaba. Pero no todos, ¿eh? Por eso les digo, esto ha sido un pandemonium. El IgM muy pocas veces aparecía positivo y ese paciente sí podía contagiar y sí podía estar en vigilancia. Entonces acá sale la publicación de las pruebas de PCR que se podían hacer nasofaringeos, orofaringeos, también se podían detectar sangre, la de PERT en ningún caso se puede detectar, en orina tampoco, pero en ese sí se puede detectar. Entonces ahí vienen al día 4, positivo, eran tanto naso u orofaringeo, al día 7, era ambos también, a la primera semana, al día 11 todavía seguían positivos, pero al día 12 ya negativizaba la orofaringea y el nasofaringeo podía tener menor posibilidad, pero sí podía tener. Todo tenía que ver con lo que llamamos carga viral. Ahí están. Y esta era la forma de hisopar al paciente. Claro, fíjense la colocación del hisopo que está en línea recta a la base de la nariz y no está apuntando hacia los ojos o hacia siquiera la región temporal. De hecho, la posición que lo publicó esto en New England en videos para ayudar, me parece que mucha gente no lo enseñó. Y los hisopos que hacen ahora son aquí en la naricita, no deben entrar hasta la faringe, que son delgaditos, y tienes que hacer 10 pasadas, 10 rotaciones a nivel de la orofaringe, que pica, sí, pero que puede producir este contagio, sí, por eso tienes que usar lo que se ve acá, la mascarilla N95 y el escudo facial, guantes y el mandil hidrorrepelente. Entonces se llamaba protección por gota y por contacto. Las pruebas serológicas de anticuerpo, como les mencionaba, IgG y IgM, estaban positivas en la primera semana el IgM y también el IgA, que no se lo usaba, pero ya el IgG como media tenía positividad a los 14 días. Y cuando aparecía el IgG positivo, significa de que ya el paciente había generado anticuerpos y que ya el virus, que normalmente replicaba 10, 14 días, ya no contagiaba. La dinámica de operación de los anticuerpos, justamente, la carga viral, eso era importante tener este cuadro,
ya que la presencia de IgG positivo, como les digo, correspondía a la disminución del ARN del virus, importantemente después del día 14, básicamente negativo. El curso evolutivo clínico del COVID. Esto fue difícil de comprender para la mayor parte de los doctores. ¿Por qué? Por el miedo. Por el miedo a no poder pensar y estudiar correctamente todo esto. De que había un momento asintomático que inclusive ya podía tener contagio el paciente 1 o 2 días antes, de que había un periodo de incubación que les he dicho cuánto tenía, una media de 5 días, que podía ser hasta 2 semanas, y que el 80% tenía síntomas leves, muchos asintomáticos. A un principio se calculaba que 3 de cada 10 eran asintomáticos o pausisintomáticos. Los síntomas leves incluían todo lo que es compromiso de hiposmia, anosmia, cefalea, tos, malestar general, sin neumonía, o neumonía domiciliaria sin hipoxemia. ¿Se podía curar? Claro que sí, pero un 15% progresaban a neumonías de grado moderado a severo que llevaban a hospitalizar. Y de estos podían seguir avanzando, todavía lo veremos después, a neumonías críticas o directamente de síntomas leves, podías ir directamente. ¿Por qué? Porque no percibías la hipoxemia. Del mecanismo llamado hipoxemia silenciosa, entrabas rápidamente a distrés porque no estabas atento y muchos no estaban siguiendo toda la información que se venían dando día a día en forma brutal en el mundo. Los síntomas leves entonces podríamos decir que eran fiebre, tos, dolor de cabeza, anosmia, hipogeusia o disgeusia, mialgias, como cualquier cuadro viral. Aquí se ve mejor lo que pasó en su momento con respecto a los síntomas. Sin síntomas, 30%. Síntomas leves a moderados, ojo, ojo, 55%, más el 30%, 85%. Estos tenían una inmunidad relativamente menor que los asintomáticos. Tenían IgG positivos de la nada. Pero los casos en recuadro rojo tenían neumonía, que tenían 15%. Síntomas severos que incluían, sobre todo, aparte de la tos, la dificultad respiratoria. Y estos se hospitalizaban. Tenían menos reacción inmunológica o un disturbio inmunológico diferente. Y fíjense que al lado derecho está la mortalidad, 15% de mortalidad. Riesgo de muerte, ¿no? Y los síntomas críticos es neumonía severa, que lo hablaremos mañana, que incluye la hipoxemia refractaria, llamado distrés respiratorio, que hacían que el paciente llegue de entrada, empezaron a pensar en ventilación mecánica. ¿Qué error se cometió en su momento cuando algunos pacientes podían ir a otro tipo de terapia? Se han avanzado muchas cosas, entre las cuales debo mencionar que los avances más importantes, a mi juicio, y a juicio de los expertos, han sido que la ventilación mecánica, claro que había que hacerlo en casos críticos, pero en casos severos no necesariamente, y había que darse el beneficio de la probabilidad de ventilación o soporte respiratorio no invasivo para evitar el BILI. El BILI significa la injuria por el ventilador mecánico, que involucran 4 cosas, se podría decir: volutrauma, barotrauma, atelectrauma, pero sobre todo el llamado biotrauma, las sobreinfecciones asociadas a la ventilación mecánica, que será la causa de muerte en nuestros pacientes. Y la muerte que estaba presente en nuestros pacientes, ojo, en nuestro país creo que más allá del 90%, pero en el mundo, en UTIs bien equipadas, con personal permanente, las mejores UTIs, 50%. Entonces tenemos acá este cuadro muy importante donde vemos los tiempos medios de transmisibilidad según los casos de COVID y la temporalidad donde tú podías encontrar lo positivo del PCR, que como les dije, por eso le digo pandemonio, hubo retraso en la compra de reactivos. Había un solo laboratorio en principio que se hacía en Bolivia, todos iban a Santa Cruz. Fue gran noticia que empezaron a hacer PCR aquí, pero ¿tú crees que nos reportaban inmediatamente? Ya que el paciente está
intubado y ventilado con tomografías bien relevantes, la gente, la negligencia de la gente, yo llamo lo que es ahora la escepticemia, ¿no? El escepticismo pandémico, porque ahora ver para creer, ¿no? Si no veías esto, no creías. Y tú les decías en pandemia, señor, en China, en Europa, la tomografía, que esto tiene 100% de valor predictivo positivo. Mana cancho en Teñiquicho, manacho, y disculpen que les diga así. Muchos pacientes, y aquella temporada, padecían, y se los querían llevar a sus casas, querían velarlos, los prohibíamos, nos han agredido físicamente, nos han denunciado. Ya verán ustedes lo que ha pasado. Sobre lo que el número de pacientes que teníamos que atender, venían estos problemas porque además se prohibía velarlos a los pacientes. Bueno, todo una locura. Y no era que el paciente muerto ya transmitía. Lo que pasa es que se reunían en ambientes cerrados pacientes portadores de coronavirus. Y en nuestra cultura, reunirse y estar reunidos, pues ahí se transmitían durante los velorios, era el problema. Entonces, fíjense ustedes dónde eran muy transmisibles. Eran muy transmisibles, sobre todo cuando el paciente rápidamente entraba a terapia intensiva. Era muy transmisible todo lo que era en el ojo. Poco transmisible, mucho más allá de los días iniciales de inicio de síntomas y que afortunadamente eran los leves, ¿no ven? Y eran más tardíamente los leves, poco transmisibles, es decir, después de los 14 días prácticamente. Todo estaba en función de cómo presentaban su IgG más alta, más temprano o más tarde. Acuérdense que en los asintomáticos era más temprano y en los graves y en los severos prácticamente muy tardío. Eso nos hablaba de que había algún disturbio, alguna disregulación inmunológica. Bueno, a los expertos. Si no me recuerdo un gráfico más. No, esto está más. ¿Dónde hay receptores AC2? Todos pensaron que solamente era el pulmón. Cuán errados estábamos. Y con el long COVID y con el curso del tiempo hemos ido viendo que además de la nariz, del pulmón, al ser un virus respiratorio y al ingresar, como les he mencionado, y está verificado en esta gráfica de la derecha, receptor AC2 y la proteína serina transmembrana, que facilitaban la internalización del virus y después la liberación del ARN dentro del citoplasma, había en el corazón, en el intestino, en el ojo y en el hígado. ¿Vale? ¿Dónde estaban? En las células transitorias de las blood cells y el epitelio cilíndrico ciliado, en los bronquios. ¿Dónde más estaban? En los enterocitos. ¿Dónde más estaban? En los miocitos, en los pericitos. ¿Dónde más hay receptores AC2? En el epitelio de la córnea. Había un momento donde todos pensamos, de hecho, sí, puede darse por vía ocular y había que proteger los ojos, ¿no? En la vía biliar, en los colangiocitos, en la vejiga, en el riñón páncreas, cerebro, en los oligodendrocitos, en la próstata, claro que sí. Después se vio que un 30% tenían azoospermia o hipospermia transitoria, ¿verdad? Era una preocupación de muchos hombres, pues de las olas, y en la placenta, ¿no? En los pericitos y fibroblastos. Todo esto está bien documentado. Por eso es que el COVID había que verlo según el órgano afectado, no solamente el cuadro inicial de réplica viral que les dije de manifestaciones leves, sino que también se presentaban, además de monitorizar los síntomas respiratorios, cuando el paciente estaba hospitalizado, hacíamos electrocardiogramas a todos los pacientes, no solo por verificar datos de taquicardia, posible pericarditis, miocarditis, sino porque en un principio hubo el boom de la terapia, por eso les digo que tenemos que hablar altísimo, de la hidroxicloroquina, que en menos de 2 semanas se agotó el stock en todo Cochabamba y en Bolivia, porque algún genio iluminado dijo que todo esto se curaba con hidroxicloroquina. Y a las 2 semanas no solo hidroxicloroquina, sino hidroxicloroquina más acitromicina. ¿Ven? A este doctor francés, que muchos se apegaron, a ese estudio pequeño de 7 pacientes,
caramba, la locura llegó y pues todo el mundo hasta ahora sigue usando la citromicina, señores. Bueno, entonces, según el órgano afectado, teníamos que saber si teníamos que dar, por el espacio QT, si estaba alterado o no, si tenía una arritmia previa, nos podíamos dar a los pacientes hidroxicloroquina. Mientras tanto dábamos, ¿no? Un antiinflamatorio, pero se ha visto que no está ahí. Lo vamos a ver después. Sistema nervioso, teníamos que ver si el paciente podía hacer alguna encefalitis, accidentes cerebrovasculares, lo han hecho muchos, hepatitis lo han hecho muchos, anestéricas por si acaso, han hecho problemas de hiperplaquetosis, han hecho problemas de microtrombosis, tiempos de protonina alterados. Ya les voy a ir mostrando, insisto, esto es breve y pues, tenemos para 1 hora más de charla, pero estoy relatando lo más que puede ser relevante y según la severidad, ¿no? Mientras más crítico, más probabilidades de tener esto. Y en las olas también, ¿no? Porque a un principio el fundacional, la segunda y tercera ola, que ha sido la peor a mi juicio, la variante brasilera y delta, han sido las más graves, ¿no? Y donde ya estábamos preparados para saber qué cosas usar y nos han faltado, nos ha faltado oxígeno y material, medicamentos, pruebas, etc. Los datos de laboratorio, hablaremos de los biomarcadores que hemos utilizado y hasta ahora seguimos utilizando y que ahora los médicos se han olvidado utilizar cuando deberíamos aprender. No se ha ido el COVID, nos ha venido para aprender, pero se ha olvidado. Y las imágenes, radiografía, tomografía, y hay algo que voy a hablar, la eco pulmonar. Entonces, el curso clínico del COVID, ¿cómo era? Empezaban los síntomas de réplica viral, arriba, y teníamos que tener muy en cuenta el monitoreo en el día 7 de inicio de síntomas, no de la prueba que le venía el paciente. Eso era tan difícil de poder hacer entender a nuestra gente, que con el pánico creado, manipulado por mucha gente, esto obviamente ha tenido mucho que ver, es un virus diabólico, este virus hacía que la gente no razone, ¿no? Es decir, y de entrada en la primera semana, ¿sabes qué hacían? Se iban a hacer tomografías. Obviamente que no iba a salir neumonía, y algunos salían en los parches leves y lo magnificaban, y el miedo hacía que se aumente la tormenta de citoquinas, impresionante. Resulta que había que estar presente a la disnea, pero la disnea no se manifestaba sino al día aproximadamente 9 de inicio de síntomas. Por lo tanto, en la segunda semana el paciente tenía que comprarse un oxímetro de pulso y tenía que monitorearse. Se monitoreaba, nada, ese dato era nada, es impresionante lo que pasa, pero mismo médicos, después ya poco a poco empezaron a pulir, porque una vez que insaturaba el paciente, ese paciente tenía que ir rápidamente a volver a internarse. No lo entendían muchos de ellos, nos han culpado, no habían camas, no había ventiladores, no había oxígeno, querían internarse temprano, nos han culpado, nos han hecho publicaciones en redes, bla, 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 bla. Y obviamente del día 9, muchos terminaban en distrés al otro día, cuando insaturaban, y por eso había que se siente desde el día 7 para ver si ya bajaba la saturación. No si tenían disnea, si ya bajaba la saturación. Además, hay que entender que había viremia, o sea, sepsis, no necesariamente bacteriana, sino viremia, sepsis viral por AC2, donde además había injuria renal, injuria cardíaca. Y la muerte se daba, como les voy a mencionar, en un primer caso que hemos tenido en mi hospital, donde me ha tocado atender e intubar al paciente, al día número 19, aprox, cuando las cosas iban mal, cuando iba el caso crítico, cuando era el 5% de estos pacientes. Entonces había que tener cuidado este día, porque ese día teníamos que ver que tan solo el paciente tenía disnea, 40%, pero había que monitorear la saturametría de pulso. Era importante decir, no en principio, después. Entonces teníamos que explicarle con tools esto, que fue difícil. Entonces acá tenemos ya un paciente donde tiene fiebre al 9º día, síntomas de alarma, la insaturación, y ya tiene parches bilaterales, característico del paciente que tenía el COVID,
parches en vidrio deslustrado o ground glass opacity, GGO. Caramba, este es un gráfico que me ayudó y lo he googleado, lo he pegado de presentación de los capos del Hospital Clínic de Barcelona, pues, básicamente Soriano y Castro, que nos han ayudado a entender que esto no era infección, que era inflamación, que era neumonitis, no neumonía, que no había que pulsar antibióticos a huevo, sino más bien antiinflamatorios. La carga viral y lo rojo en color en respuesta inflamatoria en rojo. Entonces, el eje en tiempo de las abscisas y el eje de las ordenadas en intensidad del proceso. Las enfermedades moderadas tenían una carga viral moderada y una respuesta inflamatoria también leve a moderada. Por lo tanto, en 2 semanas se iba. Las enfermedades severas tenían una carga viral más alta y tenían una respuesta mucho más alta y sostenida en el tiempo por las partículas virales que no aclaraban rápidamente. De hecho, la persistencia del virus en el organismo o la activación de otros virus, como el virus del Epstein-Barr virus, está dentro de las hipótesis del long COVID, que sigue perseverando en algunos pacientes hasta ahora. Tengo mi jefe de servicio que lamentablemente tiene su polineuropatía, que lo ha incapacitado forever. Está trabajando ya un cráneo de la medicina, ya no está trabajando en la tercera hora del COVID y tiene todavía este daño. Después hablaremos de qué es el long COVID. Y el CRS es la tormenta de liberación de citoquinas que se daba en su momento, no en todos los pacientes. Hay fenotipos hipoinflamatorios e hiperinflamatorios. Entonces, la tormenta de citoquinas podía darse, ¿qué es lo que producía básicamente el distrés respiratorio? El choque, el fallo multiorgánico y la muerte. Además de que durante todo ese tiempo, si no moría el paciente, podía ser embolismo pulmonar, trombótico, microtrombosis había, pero trombosis de vasos visualizables en eco o en angiotac, pues ensombrecían el pronóstico y la evolución posterior, si es que el paciente sobrevivía, veremos ya que no, de los que ellos vivían, no siempre eran de fibrosis, eran del llamado síndrome de neumonía organizativa fibrinoide aguda, el NOFA. El NOFA, aprender esto nos ha ayudado a salvar muchos pacientes. Tenemos mucha casuística personal, me encantaría que la gente hable, pero no lo habla. La gente lo bueno se queda guardado y lo malo le teme. Ese es un axioma que está presente en todos los cerebros ahora de mi país. Este es un gráfico de Mera y Sidviku que nos ayudó muchísimo también el primer trimestre de 2020, donde empezó a ver que en la primera semana era de réplica viral, temprana infección viral, donde había todos los síntomas del llamado coronavirus y signos clínicos que incluían laboratorios. El riesgo, la presencia de linfopenia relativa era de riesgo, los trastornos de protrombina alterados, un TP, y de dímeros elevados con deshidrogenasa láctica no tan elevada, era frecuente en esta fase de réplica viral. Todo dependía de la carga viral. El estadio 2 de este 20% que hacía o podía evolucionar la neumonía, en el curso empezaba la disnea, la respiración rápida, y el índice de Kirby, la relación PAFIO2, menos de 300, la hipoxia, que no íbamos a picar a todos los pacientes, teníamos que hacer oximetría de pulso. Y esto se dividía en 2 fases, una 2A y una 2B. La 2A era la presencia neumónica sin hipoxemia y la 2B ya con hipoxemia comprobada. Y elevación o presentación de imágenes características que lo veremos en el tiempo en la tomografía, porque la radiografía pues a veces tenía sus bemoles. El pandemonio me hizo que todos se hagan tomografía, ¿ya? Porque alguien les dijo que no, la radiografía no sirve, y se hacían en la primera semana, y se volvían a repetir, o ya no querían hacerse en la segunda porque decían, mi tomografía es normal, pero si yo estoy bien, ya les contaré algo de algunas anécdotas. Muchos pacientes tenían además elevación de las transaminasas, y esto es importante, la procalcitonina, un biomarcador
de infección bacteriana tenían bajos niveles. De hecho, nunca lo han tenido en los pacientes que no han sido intubados. Y eso nos ha hecho pensar de que estos pacientes, no, así se sabe, no tienen una sobreinfección bacteriana a menos que estén intubados más allá de 48 horas o tengan una patología de base como EPOC, bronquiectasis o fibrosis quística. Si el paciente iba mal, 5%, había una respuesta inflamatoria alterada y hacían el síndrome hiperinflamatorio, los cuales determinaban un distrés respiratorio con biomarcadores muy altos, de proteína C reactiva muy alta, de deshidrogenasa láctica muy alta, de interleuquina 6, que ahora se dosa muy alta, de D-dímeros muy altos, que no son exclusivos de la trombosis, pero sí nos orientan, sobre todo el monitoreo, donde está normal tu D-dímeros y de pronto se elevan por 4, por 7 veces, ese paciente estaba con trombosis de vaso o estaba con microtrombosis. Y si estaba, muchos han hecho trombosis vascular de grandes vasos, había que anticoagularlo. Mientras tanto, no, solamente había que hacer tromboprofilaxis, ferritina, troponinas, marcadores de isquemia miocárdica, de dilatación de cavidades, como el propéptico atrial natriurético, nos ayudaban a pensar que este paciente además tenía una posible miocarditis o una insuficiencia cardíaca desencadenada por el virus. Los parámetros del laboratorio tenemos acá, los más importantes, creo que nos han ayudado muchísimo a hacer cada 72 horas, ha sido el nivel de ferritina sérica, procalcitonina alta, de dímeros, ¿no? Aparte de la proteína C reactiva, que en principio se lista al alta, con linfopenia, y para los marcadores de injuria miocárdica, troponina, CPK-MB, lo pedíamos junto con el hepatograma relativamente frecuente. Y si algún paciente tenía importantes elevaciones o dolores musculares, estaban con miositis o debilidad muscular, medíamos la CPKM, la creatinfosfoquinasa o aldolasa. En casos, entonces, lo que se ve que niveles muy altos de transaminasas, de deshidrogenasa láctica, proteína C reactiva, que generalmente eran más de 100, les voy a presentar un caso clínico, ferritina, D-dímeros, citoquinas, que la que hemos podido hacer que se haga en nuestro medio, la interleuquina 6, creo que en algunas clínicas se ha hecho también la 10, y el factor de necrosis tumoral alfa, también eran marcadores pronósticos de severidad. Las imágenes empezaron así con que la más de la mitad de los casos tenían alteraciones radiográficas, pero había una gran parte que no se veía. ¿Y cuál era la más frecuente presentación? Los parches difusos de tipo vidrio esmerilado, que eran parches, muchos de ellos bivasales, bilaterales, asociados a intersticio, muy pocas veces eran localizados unilaterales. La tomografía tenía mayor sensibilidad, pero no era de 100, 86% en promedio de la serie de Wuhan, y eran vidrio despulido, mejor visualizable, con vaso que atravesaba justamente el vidrio despulido, los parches localizados periféricos, que eran bilaterales y ya se sumaban después intersticiales. Esto en principio. Aquí vemos en la evolución radiográfica de la serie Wuhan, un paciente a los 8 días, justamente cuando se detecta la neumonía, tremendo, y ya cuando está intubado y ventilado el paciente con todo lo que llamamos distrés respiratorio. ¿Se podía hacer un score? Claro que sí, de acuerdo a los cuadrantes tomados de severidad, sobre 8, de acuerdo a 4 cuadrantes, se podía decir si estaba normal, 1 a 2 leve, cuadrantes tomados, y más de 6 eran graves. Pero también ha habido la escala de Rayleigh adoptada, ¿no ven? En severidad, pero en placa de tórax. Ojo, insisto, en placa de tórax. 50% eran normales en principio y la mayor parte tenían infiltrados, intersticios acinares, sobre todo vidrio despulido, bilaterales, bivasales, en el 75%. Tomografía más sensible, nunca 100%, pero si estaban presentes tenían un valor positivo, aún en ausencia del PCR del 100%, en pandemia, infiltrados con fuentes subpleurales. Como ven acá, tenemos un paciente de 56 años que tiene 3 días de inicio de síntomas y el paciente le hacían la tomografía. Encontraban esto y, caramba, esto era leve, pero había que hacer el monitoreo. Luego hay otro paciente que se presenta 10 días después de inicio de síntomas,
no es que haya progresado, no sé, este paciente leve podía terminar leve nomás. De hecho, muchos pacientes han terminado leves nomás, sin corticoides, sin tratamiento antiviral. Estos severos ya tenían sus parches confluentes de vidrio desmerilado, bivasal, bilateral. Acá tenemos 61 años a la evolución, la temporalidad de los síntomas con parches confluentes ya consolidados, y esta consolidación bivasal con quiste, en flecha se ve una imagen de tipo neumatocele, es muy frecuente. Y otro paciente con 17 días de evolución, donde vemos que son parches con broncograma aéreo, y esto era lo que llamamos neumonía organizada fibrinoide aguda. Entonces, menos comúnmente era encontrar derrame. De hecho, había derrame y sospechábamos que tenía COVID. Bronquiolestasis en la temporalidad lo empezamos a ver. Cambios quísticos, ya les dije que se veían los neumatoceles, hasta un 10%, y nódulos, muy poco, 6%. Y apareció el CORATS, ¿no? Este es el coronavirus, es el índice tomográfico de los hallazgos tomográficos por infección por coronavirus, donde teníamos alta predicción de sospecha de coronavirus cuando tenía CORATS 4. ¿Qué significa CORATS 4? Que tenían anormalidades sospechosas de COVID. ¿Qué significa? Los parches que les acabo de mencionar aquí atrás. Parches bilaterales en vidrio despulido o confluentes bivasales según la temporalidad de los casos. CORAT 6 era ya cuando ya el paciente iba a la tomografía con PCR positivo. Mientras tanto eran menos. Y fuimos aprendiendo y nos enseñaron los investigadores a que a lo largo del tiempo cambiaban las opacidades. Entonces empezaron a verse las opacidades a un principio, fíjense, en ligeramente morado, el vidrio despulido, y cada vez que avanzaba más, los vidrio despulido iba perdiendo predominancia en la tomografía y iba siendo reemplazado por parches mixtos, ¿ya? Y consolidaciones en anaranjado después, con broncograma aéreo, que ya les dije se llama neumonía organizada con fibrinoide aguda, que es pasible de ser tratado con esteroides. De hecho, hemos curado a muchos pacientes con eso y con cánula nasal de alto flujo. Y esto seguía a lo largo del tiempo, si es que no habitaba el paciente, sobre todo por choque y sobreinfección bacteriana o injuria por el ventilador mecánico. Y vamos viendo algún tipo de opacidades en vidrio despulido en múltiples segmentos. Esto es, a un principio, lo que mostraba el COVID leve y después cómo evolucionaba en F esta condensación. Colegas, ahora el COVID está dando este tipo de manifestaciones leves gracias a la vacuna y las variantes que ya no son tan graves porque ya se unen más a receptores, porque ha mutado el virus. Las nuevas variantes Omicron se unen más en la nariz, en la garganta y en los bronquios, más que llega al espacio alveolar y más que haya viremia. Entonces, voy a tener acá, por cuestión pedagógica, también 3 minutos de recreo. Y los que quieran seguir, siguen. Por favor, los que tienen que ir a pasar otras clases, pueden irlo. Creo que están grabando las clases. Muy bien. Stephanie, ¿estamos presentes? ¿Se escucha bien? ¿Se ve? Por favor. Ya. Disculpen que sea tan larga la clase, pero es nada comparado con todo lo que ha pasado en tantos años y me interesa que sepa. Probablemente no les pregunte todos tantos detalles, ¿no? Porque tenemos que aprender todo esto. La radiología. Ahora hay un avance, y ahora que hablamos de inteligencia artificial, ya la inteligencia artificial ha ayudado muchísimo en el desarrollo de diagnóstico o de altísima probabilidad de tipo neumonía, por ejemplo, ¿no? De poder hacer varios detecciones de varias tomografías y poder ver
Y se trataba de una neumonía comunitaria, sobre todo entre picos de olas. Habían datos de insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, neumonías de otro tipo, muy raras, y neumonías por COVID. Entonces la inteligencia artificial ayuda muchísimo con todos estos parámetros de sensibilidad y especificidad. Y, por ejemplo, acá, la neumonía por COVID tenían este patrón predominante de presentación vivasal, etcétera, etcétera, que podías, el aparato en el programa podía determinarte con probabilidades altísimas, sensibilidad y especificidad importantes si se trataba de estos infectados sin que el radiólogo intervenga, ojo. COVID-19, neumonía comunitaria, si es localizada, o no neumonía si no habían infiltrados o habían otro tipo de datos. Entonces, muy importante todo ello. Les he hablado de la ecografía pulmonar. Quisiera entrar en más detalles. Algún momento les comentará inbox cómo ha sido todo esto de la ecografía, ya que estamos realizando a un médico amigo un eco pulmonar para ver el seguimiento de sus imágenes, de su neumonía severa que tenía, ¿no? Y que le ha dejado algunas secuelas, pero ahí está, sigue trabajando, viendo justamente todo lo que se ve en la ecopulmonar. La ecopulmonar nos permitía hacer a la cabecera del paciente, y estoy sentado haciéndolo junto con el imaginólogo de mi hospital. ¿Y qué veíamos? Veíamos justamente cortes para ver lo normal, que es la línea A, la línea pleural y la pared torácica. Sin embargo, tenemos posibilidades de ver aleaciones normales con líneas A, pero como les decía, mal no recuerdo ayer, o la clase segunda, las líneas B que hablan de compromiso intersticial, que son líneas B focales o difusas, más de 3, y que si se ve o no se ve el deslizamiento pleural. Y ya después, como se ve acá arriba en esta imagen, que era característica de las fases iniciales de la neumonía por COVID, y teníamos que hacer periódicamente, según la evolución clínica, en vez de trasladarlo al paciente a tomógrafo y descompensarlo, que causa también problemas serios, hacer una eco a la cabecera del paciente para ver si estaba evolucionando bien o había complicaciones de posibles sobreinfecciones o derrame pleural. Entonces las líneas B nos han ayudado muchísimo, y su seguimiento de las mismas para ver si hepatizaba, porque también hepatizaban los pacientes, y esto correlacionaba también con los índices de oxigenación, que lo veremos después. Lo bueno de todo es que hay una correlación estrecha entre los hallazgos tomográficos y ultrasonográficos. Por ejemplo, las granos en vidrio despulido eran, en la TAC pulmonar, en vidrio despulido, eran compatibles con líneas B, discretos o confluentes. Una opacidad infiltrado pulmonar, líneas B confluentes. Una condensación subpleural, pequeñas consolidaciones, se llaman en ecografía. Y se ven translobares, consolidaciones, también no translobares, efusiones pleurales. Caramba, es impresionante cómo nos guía inclusive dónde funcionar si es que se cuantifica la ecografía y dónde podemos dirigir una aguja. Y se ve también la intensidad del proceso y el seguimiento. La ventaja, no tengo por qué decirlo, es la facilidad de realizarlo, el costo, la poco manejo operativo, digamos, de traslado, y hacerlo al pie de la cama del paciente. Y se puntuaba de esta forma, ¿no? Neumonía por SARS-1, 2 y 3. El 3 era donde habían consolidaciones. El 2 había disrupción de la línea pleural y abundantes líneas B, porque en el 1 habían escasas líneas B, menor compromiso. Y se segmentaba al paciente, como les mostré en la segunda clase. Aquí podemos ver algunos hallazgos de la línea A. Acá podemos ver algunas líneas B, ¿no?, de un estadio inicial. Estas ya son ausencia de deslizamiento en tiempo real de la pleura, y más de 3 líneas B, más confluentes. Acá vemos un derrame en el seno costofrénico. Entonces, ¿qué teníamos? El protocolo que hicimos para la Sociedad de Neumología, tenemos que ver el hemograma y ver sobre todo la linfopenia, que era tremendo marcador de entrada. Después, en este paciente con síntomas sospechosos y hemograma de linfopenia, teníamos que hacerle una placa. Y veíamos si era con infiltrados, caramba, tomografía.
y la tomografía veíamos si eran compatibles o no. Pero si teníamos duda, más que todo en la realización o la ausencia de tomografía o el paciente en el seguimiento del mismo, veíamos las líneas B o las consolidaciones subpleurales, que acá podemos ver justamente la sincronicidad de los mismos. Y teníamos este árbol de decisiones, paciente que ingresaba al hospital o no, estaba domiciliado si no tenía síntomas de alarma, el paciente tenía disnea, sin infiltrar la placa, tranquilo, sin linfopenia, todo bien. Pero teníamos infiltrados dudosos, teníamos que ver el seguimiento, ¿no? Ya sea por eco o por tomo o por radiografía, tenemos que hacer el seguimiento importante. Y teníamos que ver el paciente con neumonía, es decir, que tenía infiltrados pulmonares, si además tenía linfopenia, que era un factor de riesgo, y criterios de severidad, de gravedad del CURB 65, que lo hablaremos mañana, que es una escala validada para neumonía, que se hace muy poco uso y que es fundamental usarlo, que se abrevia ahora a CRB nada más, que es confusión mental, si el paciente estaba confuso, tiene fiebre renal con urea más de 40, una frecuencia respiratoria más de 30, una respiratory rate más de 30, y una presión arterial, blood pressure, menos o igual a 90-60. Todos estos pacientes con más de uno ya teníamos que internarlo. Si tenían más de 3 a terapia, si tenían más de 1 a sala. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho esto. Y voy a bajar el volumen porque hemos hecho a un principio telemedicina. ¿Nos ha ayudado? Claro que sí. ¿Teníamos miedo? ¿Cómo no vamos a tener miedo? Estábamos en el hospital, estábamos desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Entonces, estábamos haciendo consultas de sala en sala, no podíamos entrar porque se enferma el médico y no hay médicos. Entonces, estamos viendo con el paciente a la sala de aislamiento con la enfermera y hablando con el paciente que quería sentirse soportado, de que el médico, el paciente no estaba solo. La enfermera estaba monitorizando por turnos los síntomas. El paciente estaba con algo muy importante que ya lo van a ver ustedes, no solo el oxígeno, sino el prono, el decúbito prono, que nos ha ayudado muchísimo en el COVID, que ayudaba a qué? A disminuir mucho el flujo de oxígeno. Prácticamente el pronar hacía de que el paciente mejore 10 puntos la saturación. Y a esto se sumó otros 10 puntos, sobre todo la frecuencia respiratoria, que la disminuía, la cánula nasal de alto flujo. Entonces estamos ahí hablando para hablar con la enfermera que me dé datos clínicos del paciente, de los pacientes en aislamiento. Después ya se abrió el domo y les hablábamos a los pacientes que estaban con mucho temor, cómo no, y después ya, esto fue la primera ola. Teníamos esto que empezamos a usarlo, que nos ha venido para quedarse realmente en manos que sabemos, y ahí está el paciente en decúbito prono, hablándole, tenía amplificador el audio de la enfermera y él escuchaba y nos comentaba algunas cosas, que cuando se va a ir, que tiene temor, yo le daba ánimo. Y de mi casa, cuando llegaba, también nos conectábamos con los pacientes para que le los sábados y domingos, etcétera, para que el paciente pronado esté más soportado ahí. ¿Ok? Voy a seguir pasando esto rápidamente. Y hay muchas más cosas que deberíamos. ¿Cómo se ha manejado esto? Así. Entonces, en los casos leves teníamos una PaFio2 de menos de 300 y dábamos oxígeno en el caso de la neumonía por cánula nasal simple, teníamos mascarilla simple, mascarilla de reservorio, se llama bolsa de reservorio. En el hospital han visto cómo tenemos, de color verdecito, parecido a la bolsita donde mascamos coquita machucada, y así usamos eso ahora, mascarilla, bolsa de reservorio. Entonces, y teníamos el objetivo de tener una saturación por encima del 90%, ¿no? Si esto progresaba y había que chequearlos con gases o con el SAFIO2, que ya les voy a ver, y sobre todo con el índice de ROX, que además de importar la saturación, importaba ver el trabajo respiratorio que se medía con un parámetro que ha vuelto a resurgir y que lo hago frecuentemente en la frecuencia respiratoria, el signo vital olvidado. Entonces, a un principio, el miedo a la aerosol
visualización de la cánula nasal de alto flujo y del CPAP, o del helmet, no tanto del helmet, sino del CPAP o BiPAP, hizo de que no se emplee este gran método de soporte ventilatorio no invasivo que ha salvado vidas importantemente y salva, y lo tenemos a mano, donde un índice de ROC calculado en los smartphones de acuerdo al cálculo de la saturación, frecuencia respiratoria y la fracción inspirada que venía recibiendo el paciente, generalmente por debajo de 2.85, pasábamos a intubar al paciente, pero se calcula, y generalmente por debajo de 4, teníamos que pasarlo a CPAP, BiPAP o ventilación mecánica no invasiva con el helmet, que en el caso nuestro ha llegado a mi hospital muy tardíamente. Me ha ido bien en pocos pacientes, lamentablemente no había experiencia, sobre todo en enfermería en el uso. Sé que hay otros pacientes, otros médicos que han utilizado otras terapias, sobre todo en Santa Cruz, con mucho éxito. Y para estos pacientes que tenían ventilación mecánica no invasiva, había el índice de HACOR, que ya les voy a mencionar, y que si estaba más de 5, lamentablemente el paciente tenía que ir, y correlacionado estrés severo, FiO2 menos de 100, a ventilación mecánica con protección pulmonar, que es el estándar, ¿no? Ventilación Tidal, 6 ml el Baby-Lung, ventilación 6 ml kilopeso, presión plató menos de 30, un dry pressure menos de 15, un PIB de inicio de 10, se puede ser menos también, algunos dicen hay que empezar menos, claro que sí, para mantener una FiO2 o una saturación de 88% de la FiO2. El paciente que tiene fallo respiratorio agudo, empezamos con la oxigenoterapia para mantener una saturación de 90-92, no más también. Pues evaluar la respuesta frecuentemente, sobre todo con el índice de ROX, aumento del trabajo respiratorio, taquipnea, más de 30. Si persiste cánula nasal de alto flujo, eso nos permitía bajar 10 puntos la frecuencia respiratoria. Y de por sí el paciente sentía alivio. ¿Por qué? Porque al ir con tanto flujo que iban de 50 a 60 litros por minuto, vence la resistencia de la hipofaringe, de la vía aérea superior al ingreso de aire, y facilita el ingreso de oxígeno y baja el trabajo respiratorio. Es como estar intubado, es decir, le ayudaba muchísimo. Con flujos de 40 íbamos aumentando a 50, 60, para mantener una saturación de 90-96%, ¿ya? Y muchas veces se podía suplementar de oxígeno por encima del equipo, que el equipo de hecho tiene un mezclador de oxígeno, y se veía en 1 a 2 horas o más si había, de acuerdo al índice de ROX o HACOR, si había la probabilidad de intubar al paciente. Esto lo hemos hecho y lo hemos aplicado grandemente, y realmente es una maravilla. Pues este es el índice de ROX, saturación por FiO2 sobre frecuencia respiratoria. Ya les he dicho, varía según la FiO2 administrada, según la saturación, y había que verlo, ¿no? Si teníamos mayor de 4.88, teníamos que ir con calma y viendo justamente esto. Y aquí están los parámetros de la cánula nasal de alto flujo, ¿no ven? Y el seguimiento a las 2, a las 6, a las 12, si tenía riesgo o no tenía riesgo el paciente de ser intubado. Y esto lo hemos aplicado a rajatablas, nos ha creado problemas terribles con los médicos de UTI. Pero también había una escala de trabajo respiratorio, una escala para ver aleteo nasal, uso de el tiraje, el uso del estérido mastoideo, un punto. Había que palpar justamente esto, la frecuencia respiratoria, contar en 1 minuto, caballeros, no en 15, y ver si estaba o no los músculos accesorios de la respiración. Si teníamos una escala de 4, ¿no? 4 de estos músculos respiratorios, teníamos que intubarlo, lamentablemente. Pero si era menos de 4, nos permitíamos nosotros, si no teníamos a mano la calculadora, decir al terapista: no me intubes todavía, dame 2 horas, dame 4 horas, dame 6, 8, 12. Y así hemos ido haciendo. Pacientes que tenían ventilación mecánica no invasiva, hacíamos la frecuencia cardíaca, además, gasometría, el estado de conciencia fundamental, la PaFio2 y la frecuencia respiratoria, el índice HACOR. Si estaba más de 5 puntos, generalmente a las 3 horas, 2 a 3 horas, caramba, estaba fracasando, y ese paciente ya teníamos que pensarlo en intubar. Y el médico de terapia me decía: doctor, se me va a cansar,
y ya cuando lo intube va a parar. Entonces no teníamos otra que intubar a la paciente. Vamos a presentar un casito de un paciente de 65 años, diabético, que tiene una frecuencia respiratoria de 44 por minuto. Ya se podrán dar cuenta. Estaba respirando 80% de FiO2, saturación 66%, la SaFiO2 salía menos de 160, ¿ya? A saber que hay una con SaFiO2, véanlo ustedes, y el índice de ROX era de 1.88 y, caramba, es necesario en este paciente intubar, claro que sí, y aquí está. Este es un caso que tuvimos en la clínica, lamento si no lo he podido editar correctamente, pero el paciente llegó como llegaban todos los pacientes, ¿no? Yo estaba asistiendo al médico de UTI y había que intubar con estas condiciones. Imagínense el paciente, el doctor con escudo, casco, con doble mascarilla N95. Que además tenía guantes y este protector para poder intubar. Mientras yo le asistía, verificábamos, ojalá se pueda ver todo el video. Era, lamento mencionar, veíamos que la enfermera premedicaba para hacer en secuencia rápida la intubación. Paciente a 15 litros por minuto con reservorio. Al otro lado estaba otro paciente. Ahí veíamos cómo estaban los parámetros y vemos que el paciente tenía 66 de saturación, 66 de saturación y estaba con mascarilla 15 litros. Fíjense el uso de músculos accesorios, tal vez no se ve. El paciente tenía que estar sedado, no teníamos fármacos, chicos. El doctor en esas condiciones, con todo empañado. Creo que no se ve más. Lamentablemente tenían la posibilidad de intubar y ver más cosas. Caramba. Y yo les pido a ustedes cómo están de tiempo. Chicos, ¿cómo están de tiempo? ¿Están cansados? Creo que hay 18 participantes todavía. ¿Quieren que continúe o lo dejamos para mañana? Y mañana nos digamos. ¿Por qué les quiero decir que esto es importante para mí? Probablemente no les pregunte todos estos detalles. Van a ser preguntas claves que les voy a hacer, ¿no? Pero esto es importante para ustedes, para su conocimiento, porque son mis alumnos, es responsabilidad transmitir todas mis vivencias, porque quiero que sean excelentes y porque tengo que mencionarles. Entonces, si están cansados, lo parto para mañana a las 7 y pasado mañana. Y hablaré con el doctor, mañana va a ser un día atípico, va a haber bloqueos, podemos tirarnos más tiempo, tal vez más antes. ¿Qué opinan? Stephanie, ¿estás ahí? ¿O continúo? ¿No ven? Pues no va a haber cosas, debe estar medio fregado por lo que estoy percibiendo, las noticias, etcétera. Mis hijos no van a ir al colegio, a la universidad, entonces ya me doy cuenta que no sé si voy a llegar al hospital. De hecho, mis alumnos en prácticas, por favor, mañana está suspendida la práctica, vamos a pasar virtualmente en la mañana. Y nos vemos y veríamos, ¿te parece bien? A las 6. Bueno, entonces, chicos, muy buenas noches. ¿Alguna pregunta o algo así? Tendrán que darse cuenta que esto ha sido una cosa brutal, ¿ya? Y linda, linda. No les estoy contando, les cuento a ustedes las lágrimas derramadas en un hospital, cuando me enteré de la estimación de las autoridades de la cantidad de pacientes que iba a haber en Bolivia en marzo. No tenía nada que ver con lo que realmente iba a presentarse y el país no estaba preparado y sabía que se iban a morir ingente cantidad, inclusive nosotros pensábamos que íbamos a morir. Perdió muchos amigos, perdió seres muy valiosos y ustedes también seguro. Cuando yo les digo, no saben lo que ha sido la pandemia, sí, todos, dice la gente, no, no saben lo que ha sido para nosotros, para mí en particular, para mis amigos también, los mejores amigos. Un abrazo, chicos.
Fraternal abrazo, nos vemos mañana a las 6. Entonces, ¿ya? Buenas noches.